De todo ello queremos hablar con don Fernando Cocho, que es analista de inteligencia. Muy buenas tardes, don Fernando. Hola, buenas tardes, ¿qué Y tal? Un gracias placer por estar estar con nosotros. ¿Cuál es tu impresión de este servicio de alertas por el móvil que parece que quiere implantar no se sabe qué ministerio? Bueno, evidentemente, como bien has dicho, en países que tengan riesgos de terremotos, tifones, tsunamis, otro tipo de catástrofes naturales, evidentemente es muy importante porque alerta a la ciudadanía. En países como, por ejemplo, Corea del Sur o Japón mismo, que tiene también de vez en cuando algunos sustos por parte de Corea del Norte lanzando misiles para avisar de no se sabe qué, pues también, evidentemente, son poblaciones muy concienciadas en este tipo de alertas. En Estados Unidos también se utiliza, sobre todo para las inundaciones, los tifones, los huracanes, etcétera. En España no ocurre este tipo de cosas. Quizá a lo mejor en las Islas Canarias, que ha habido erupciones volcánicas y que en los próximos 50, 60 años pues puede que haya más, pues tendrá algún tipo de sentido. Pero en la península, por decirlo de alguna manera, en el resto del Estado español, no tiene excesivo sentido, a no ser que sea dentro de lo que es la estrategia de seguridad nacional, que debe incorporar, como dicen en Europa, cualquier elemento que avise a la ciudadanía o integre a la ciudadanía en protocolos de seguridad. Pero antes que eso habría que concienciar a la ciudadanía en lo que es la seguridad y lo que son las protecciones, ¿no? En este sentido, no creo que España sea especialmente interesante, porque tampoco creo que nos vaya a mandar una bomba nuclear, aunque Putin se ponga como se ponga. Por tanto, yo lo enmarco dentro de ese horizonte estratégico que está en la seguridad nacional y que viene impulsado por Europa, que lo ha propuesto dentro de su paraguas, digamos, de protección. Es por eso por lo que lo hace, no Entiendo, es por otra cosa. entiendo, pero Fernando Cocho, vamos a ver, ¿hay algún motivo para la sospecha? Este es un No. país en el que con un sistema Pegasus han grabado el móvil del presidente del gobierno y de dos de sus ministros. O sea, lo digo porque ahí es donde estamos. Y eso significa, pues, cuál es nuestro nivel de protección tecnológico. El de nuestras autoridades, pues imagínense el de los ciudadanos. ¿No podría ser esto algún intento de controlar según qué cosas, de esas feas que tú sabes? Bueno, evidentemente quien tiene capacidad para hacer procesos de intromisión legítimas, supongo, acaparados por la ley, a telefonía móvil para dar este tipo de alertas, evidentemente también pueden penetrar en nuestros teléfonos, en nuestros servidores. Pero hay una cosa que hay que matizar. El problema es que en la seguridad nacional, en este caso concretamente con el Pegasus, el Centro Criptológico Nacional hace recomendaciones a los políticos y recomendaciones a la presidencia de gobierno sobre lo que se debe hacer con sus teléfonos móviles. No hay ninguna norma, ninguna ley que obligue a los políticos, a los diputados y a los miembros del Congreso, y los miembros, por tanto, tampoco del Gobierno, que utilicen ninguna de estas herramientas que el Estado tiene. Y para el presupuesto que tiene el Centro Criptológico Nacional, que no llega a los 30 millones de euros anuales, está en el BOE, no estoy diciendo nada que sea secreto, pues muy bien protegidos estamos para lo poco que están de dotación. Y luego, en el caso del Pegasus, pues habría que plantearse quién estaba al mando de la estructura informática en ese tiempo, que era el señor Bolaños, y quién, en un momento determinado, está dirigiendo el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que protege estas infraestructuras telefónicas también. Pero es que eso nadie se lo pregunta. Entonces, no es que estemos mal protegidos, sino es que no tenemos dinero para protegernos. No tenemos Ya. tenemos dinero para otras cosas, ¿no? Señor Cocho, vamos a ver. Es verdad que no tenemos dinero para protegernos mejor, eso sí, es verdad. Pero en una cosa somos líderes, y es ni más ni menos que en la picaresca. Así es que vamos a hacer algún tipo de recomendación para que nadie caiga en un phishing, que es lo que les pasa a los bancos españoles, tan tecnológicos, tan digitales, tan modernos, etcétera, etcétera, y que tienen decenas, centenares, miles al cabo del año de intentos de usurpación de su identidad tecnológica, digital y por efecto de los móviles. Correcto. Aquí, Correcto. cuando nos llegue ese sistema de pruebas de la alarma por razón circunstancial que no se confiesa, una de las cosas que la gente debe saber es que no tiene que contestarla en ningún sentido, ni si le piden datos, ni si le piden información sobre su DNI, su teléfono, nunca. Las alarmas, esto es lo que no cuentan ellos, pero bueno, ya lo vamos a hacer nosotros porque es nuestra obligación. Las alarmas estas de catástrofe pues natural o de lo que sea,
jamás exigirán una respuesta por parte del que la recibe. Claro, a eso me refería cuando hablábamos de cultura de seguridad. Evidentemente, si no hay una cultura de seguridad en la ciudadanía porque no se ha deseado, no se ha intentado o no se ha hecho de la manera pertinente, pues evidentemente cae la gente más en el phishing o en otro tipo de secuestro de identidades porque somos, pues bueno, pues somos como somos. Pero esto le ocurre a todos los países. Lo que pasa es que otros países quizá tengan una concienciación en temas de seguridad informática mayor que en España. No en vano, muchos ministerios y muchas estructuras públicas del Estado español siguen teniendo Windows 7 o siguen teniendo variantes del XP. Y hasta hace poco nos envalentonábamos diciendo que éramos de los segundos, tercer país del mundo con más copias piratas de programas informáticos. Y hay un dicho en inteligencia que es que cuando algo es gratis, el precio eres tú. Cuando alguien te da algo gratis, ¿qué precio eres tú? Por tanto, un poco más de cultura de seguridad informática, en este caso, nos vendría muy bien. Evidentemente, estos mensajes nunca han de ser respondidos. Las alarmas son las alarmas. Ahora bien, si el gobierno no ha hecho este tipo de alarmas y este tipo de procedimientos, será porque la judicatura, en este caso la Ley de Seguridad Nacional, les ampara para hacerlo. Si no, estaríamos cometiendo un delito. Por tanto, habría que mirar la ley, la norma, y ver en qué condiciones y de qué forma pueden hacer esta, llamémosle, intromisión, que estaría avalada por un juez siempre en los dispositivos móviles a tamaña escala, ¿no? Porque habría que mandarles a 20 millones de habitantes, a lo mejor, o 10 millones de habitantes, una alarma, ¿no? ¿Y qué tipo de alarma? Cuando ni siquiera aquí hemos tenido un entrenamiento, ni siquiera contra incendios. Anualmente se hace un entrenamiento contra incendios en los colegios, por ejemplo, y hay un protocolo de antiincendios en los colegios, pero una vez al año. Entonces, lo que no se entrena y no se sabe, no se utiliza. Bueno, o sea que cuando reciban la alarma, jamás de los jamás es contestar o llamar a un número Nunca. o pincha aquí, que no sé qué, que no sé qué. Nada, No. nada, ¿eh? Eso ahí es como cuando les llega un aviso de correo, si quiere usted pulse aquí, que nada. O del banco Nada. X o del Caixa X, da igual. No entren a ese trapo porque eso les sirve para acceder a su ordenador y tal vez robar material sensible, material estratégico de sus cuentas o de sus andanzas que tienen derecho a tener. Fernando, Así es. te agradezco mucho que hayas intentado Nada. un esfuerzo de divulgación, el que otros no hacen, por cierto. Muchas gracias. A tu disposición siempre, ya Que lo sabes. tengas una feliz tarde.